Esto no lo sabías. La anciana que enterraba a sus inquilinos en el jardín, en Sacramento, California. Una mujer llamada Dorotea Puente administraba una pensión para personas mayores y con dificultades. Era amable, servicial y siempre ofrecía ayuda. Los vecinos la veían como una abuela bondadosa, pero los inquilinos empezaban a desaparecer. Decía que uno se había mudado, decía que otro había viajado, decía que otro no sabía leer ni escribir, por eso no enviaba cartas. En 1988, tras una denuncia, la policía excavó el jardín. Allí encontraron cuerpos enterrados, uno tras otro. Dorotea había mantenido sus pensiones y beneficios, cobrando el dinero todos los meses, con calma, durante años. Fue detenida en un café, leyendo el diario como cualquier persona. Las apariencias engañan, y a veces demasiado. La granja donde alguien siguió viviendo después del crimen. En 1922, en una granja apartada en Hinterkaifeck, en Baviera, vivía la familia Gruber. Los vecinos notaron algo raro. La casa estaba muy silenciosa, pero el humo seguía saliendo de la chimenea. Cuando entraron, encontraron a toda la familia muerta, pero la escena tenía un detalle imposible de ignorar. Los animales estaban perfectamente alimentados. La chimenea estaba constantemente encendida. La casa estaba perfectamente ordenada. Alguien se había quedado viviendo ahí después de los asesinatos. Tal vez un día, o tal vez varios. La policía investigó durante meses. Hubo sospechosos, testimonios y teorías, pero nunca se pudo identificar a la persona que lo hizo. El caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. La mujer que vivió 7 años en una caja. En 1977, Colleen Stan, una joven de 20 años, hacía autostop en California. Hacía dedo. Una pareja, Cameron y Janice Hooker, se ofreció a llevarla. Nunca llegó a su destino. Fue secuestrada y llevada a la casa de los Hooker. Allí Cameron construyó una caja de madera de tamaño de un ataúd. Colleen pasó gran parte de sus próximos 7 años allí, encerrada en esa caja, debajo de la cama de la pareja. Se le permitía salir solo para tareas domésticas, o para ser sometida a control y manipulación psicológica. La convencieron de que existía una agrupación secreta, de que la castigaría si intentaba escaparse. En 1984, Janice, la esposa, confesó todo a la policía. Colleen sobrevivió. Cameron fue condenado a 104 años de prisión. El hombre que vivía con niñas muertas. En Rusia, durante los años 2000, un historiador llamado Anatoly Moskvin caminaba a cementerios para documentar tumbas antiguas. Decía estudiar rituales funerarios, pero tenía otro propósito. Cuando encontraba la tumba de una niña, la desenterraba y se llevaba el cuerpo a su departamento. Allí los restauraba, rellenaba cavidades con telas, colocaba alambres para mantener la forma y recubría los rostros con máscaras hechas por él mismo. Les ponía vestidos, lazos, moños. Las sentaba en sillas y les hablaba. Cuando la policía allanó su vivienda en el 2011, encontraron 29 cuerpos. Parecían muñecas, pero no lo eran. Moskvin no fue enviado a prisión. Fue declarado inimputable y trasladado a un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. La mujer que vivió 26 años encerrada en una habitación. En 1876, en la ciudad francesa de Poitiers, una mujer llamada Blanca Monnier desapareció de la vida pública. Tenía 25 años. Su familia dijo que se había marchado y nadie volvió a verla. Pasaron los años, las décadas. La casa siguió funcionando como si nada. En 1901 la policía recibió una carta anónima. Decía que Blanca seguía allí, encerrada. Cuando derribaron la puerta de una habitación sellada, encontraron a Blanca viva, acostada en una cama podrida, en completa oscuridad. No había visto la luz del sol en 26 años. Pesaba apenas 25 kilos. Su madre había ordenado el encierro para impedir que Blanca se casara con un hombre que consideraba indigno. Blanca se recuperó, pero nunca volvió a una vida normal. Si está viendo esta parte del video, comenta perturbador. El caníbal que quedó libre y se hizo famoso. En 1981, un estudiante japonés que se llamaba Issei Sagawa vivía en París. Ahí conoció a René Hartevelt, una compañera de universidad holandesa. La invitó a su departamento para estudiar literatura, pero Sagawa tenía otro plan. Decía querer absorber su esencia. Le disparó, la desmembró y consumió partes de su cuerpo. Fue detenido a los pocos días. Confesó todo sin resistencia. Pero lo inesperado vino después. Francia lo declaró legalmente incapaz y lo deportó a Japón. Allí, la justicia japonesa no pudo volver a juzgarlo por el mismo crimen. Sagawa quedó en libertad. Durante años escribió libros, dio entrevistas y apareció en televisión, hablando de lo que pasó con frialdad. Murió en 2022, sin haber pasado un solo día en prisión. Los hermanos que murieron atrapados en su propia casa. En Nueva York, en los años 40, vivían los hermanos Collier, Homer y Langley. Eran herederos de una familia acomodada, educados, cultos y cada vez más aislados. Con el tiempo desarrollaron una obsesión:
no tirar nada. Poco a poco llenaban su mansión con montañas de periódicos, herramientas rotas, muebles, cajas y objetos sin valor. Sellaron puertas, bloquearon pasillos. La casa terminó siendo un laberinto de basura. En 1947 un vecino denunció un olor extraño. La policía tardó horas en abrirse camino a través de los escombros. Ahí encontraron a Homer muerto en un sillón. Langley también estaba muerto, aplastado por uno de los túneles de su propia basura, a pocos metros de su hermano. La casa tenía más de 140 toneladas de acumulación. El miedo a perderlo todo les hizo perderlo todo. El hombre que se comió a un voluntario. En 2001, en Alemania, un hombre llamado Armin Mewis publicó un anuncio en internet. Decía simplemente: busco un voluntario que quiera ser asesinado y comido. Lo sorprendente es que alguien respondió. Se llamaba Bernd Junger Brandes. Ambos se reunieron en la casa de Mewis. Hablaron, comieron juntos, encendieron una cámara y acordaron lo que iba a pasar. Brandes murió esa noche. Mewis lo desmembró con calma, guardó las partes en un freezer y consumió carne de su cuerpo durante meses. Cuando fue arrestado, aseguró que no era un asesinato. Dijo que había sido un acuerdo entre dos adultos, pero los jueces no pensaron lo mismo, y en 2006 fue condenado a cadena perpetua. Las hermanas que se hundieron en la locura. En 1933, en la ciudad francesa de Le Mans, dos hermanas, Christine y Lea Papin, trabajaban como sirvientas para la familia Lancelin. Vivían aisladas, siempre juntas, sin amigos ni distracciones. Eran inseparables y dependientes. Una noche, tras una discusión doméstica, algo se quebró. Las hermanas atacaron a Madame Lancelin y a su hija. Las golpearon, las apuñalaron y le sacaron los ojos. Cuando la policía llegó, encontraron la casa en silencio. Las hermanas estaban en su habitación, abrazadas en la cama. No intentaron escapar. El caso conmocionó a Francia. Los psiquiatras lo llamaron folie à deux. Un delirio compartido que se alimenta entre dos personas hasta volverse indetenible. Christine fue internada. Lea fue liberada años después, viviendo el resto de su vida en anonimato. El asesino que escribió una carta a la familia de la víctima. En 1928, en Nueva York, una niña llamada Grace Budd desapareció después de que un anciano amable se ofreciera a llevarla a una fiesta. Ese hombre era Albert Fish. La familia buscó durante años. No hubo pistas. La ciudad siguió con su vida, hasta que un día llegó una carta. Estaba dirigida a la madre de Grace. En ella, Fish narraba con calma cómo había engañado a la niña y admitía lo que le había hecho. Describía los hechos como si no sintiera culpa. La policía rastreó el origen de la carta, identificó el hotel desde el cual había sido enviada y lo arrestó. En 1936 fue ejecutado en una silla eléctrica. Nunca mostró arrepentimiento. La mujer que vivió cautiva 44 días sin que nadie lo notara. En 1988, en Tokio, una joven de 17 años, llamada Junko Furuta, nunca volvió a su casa. Había sido retenida por un grupo de adolescentes que la llevaron a la vivienda de uno de ellos. La familia del responsable seguía viviendo allí, creyendo que era una amiga invitada. Junko estaba en la misma casa, pero no podía pedir ayuda. Pasaron 44 días. Cuando uno de los jóvenes se jactó de lo ocurrido ante un tercero, la historia llegó a la policía. Los responsables fueron detenidos y juzgados. El caso conmocionó a Japón y llevó a cambios en leyes sobre delincuencia juvenil. Junko nunca fue olvidada. Su nombre es símbolo de la fragilidad, de la ayuda que no llega a tiempo. La secta que esperaba una nave detrás de un cometa. En 1997, en un barrio tranquilo de California, un grupo llamado Heaven's Gate vivía en silencio, aislado del resto del mundo. Su líder, Marshall Applewhite, les enseñó que la Tierra estaba por ser reciclada y que la única manera de salvarse era abandonar sus cuerpos. Creían que detrás del cometa Hale-Bopp viajaba una nave que los esperaba. Una noche los 39 miembros se vistieron igual, pantalones negros, camisetas nuevas y zapatillas deportivas. Comieron, se despidieron y se acostaron. Cuando la policía entró, los encontraron alineados en literas, en completa calma. No hubo violencia extrema, no hubo enfrentamientos, solo fe llevada al límite. La niña que creció sin oír una sola palabra. En Los Ángeles, en 1970, una niña de 13 años fue encontrada en condiciones que los psicólogos no habían visto jamás. La prensa la llamó Jenny para proteger su identidad. Había pasado casi toda su vida atada en una silla, dentro de una habitación vacía. Nadie le hablaba, no tenía juguetes, no tenía estímulos.
solo silencio. Cuando fue rescatada no sabía hablar, no sabía jugar, no sabía mirar a los ojos. Su caso se convirtió en uno de los estudios más importantes sobre desarrollo humano y lenguaje. Los científicos intentaron enseñarle a comunicarse, pero el cerebro necesitaba palabras antes de cierta edad para poder aprenderlas. Jenny sobrevivió, pero nunca pudo hablar con fluidez. Un recordatorio brutal. El lenguaje no es algo que se aprende, es algo que se recibe. El padre que encerró a su familia en un sótano durante 24 años. En la ciudad de Amsterdam, Austria, una familia llevaba una vida normal, o eso parecía. En 1984, Joseph Fritzl llevó a su hija Elizabeth, de 18 años, al sótano. Le dijo que lo ayudara con una puerta metálica, pero cuando entró, la encerró desde afuera. Ese sótano había sido preparado con anticipación. Habitaciones pequeñas, cerrojos y pasillos ocultos. Nadie podía escucharla. Elizabeth pasó allí 24 años. Tuvo 7 hijos en ese encierro. 3 crecieron bajo tierra, sin ver el sol. Otros 3 fueron criados en la casa de arriba, como si fueran adoptados. La familia entera vivía sobre el sótano sin saber la verdad. Todo se descubrió cuando uno de los niños se enfermó gravemente. Joseph tuvo que llevarlo al hospital. Los médicos sospecharon algo y la policía intervino. El mundo se enteró. Las gemelas que solo hablaban entre sí. En Gales nacieron 2 hermanas idénticas. June y Jennifer Gibbons eran inseparables. Demasiado. De niñas dejaron de hablarle al mundo. Inventaron una especie de idioma propio, solo comprensible para ambas. Se movían sincronizadas, pensaban juntas, aisladas de todo, aunque vivieran en sociedad. Cuando fueron adolescentes, comenzaron a cometer pequeños actos vandálicos. Fueron enviadas al hospital psiquiátrico de Broadmoor. Allí tomaron una decisión. Una debía morir para que la otra pudiera vivir libre. En 1993, durante un traslado, Jennifer murió súbitamente, sin causa física clara. June salió del hospital poco después. Se reintegró a la vida. Habló. Vivió. Las dos creían que solo había espacio para una. El médico que durmió 7 años junto a una muerta. En Florida, en los años 30, un técnico radiólogo alemán llamado Karl Tanzler se enamoró de una paciente, María Elena Milagros de Hoyos, una joven de 22 años enferma de tuberculosis. Cuando ella murió, Tanzler siguió visitando su tumba cada noche, hasta que un día decidió sacarla de la cripta y llevársela a su casa. Durante 7 años convivió con el cadáver. Lo perfumaba, lo vestía y reparaba su cuerpo con yeso, alambres y cera. Cuando fue descubierto en 1940, los investigadores encontraron el cuerpo tendido en una cama y fotografías del hombre junto a esta momia, en una escena que horrorizó al mundo. Nunca fue condenado ya que el delito había prescripto. Murió solo, aún convencido de que el amor vencía a la muerte. El experimento ruso que intentó mantener una cabeza viva. En los años 20, el fisiólogo soviético Sergei Brukhonenko se propuso desafiar el límite más absoluto de la ciencia: la muerte. En su laboratorio de Moscú, creó una máquina que parecía sacada de una pesadilla: el Auto Hector, un dispositivo capaz de bombear sangre y oxígeno a un cuerpo sin corazón. Durante una demostración ante científicos, conectó la máquina a una cabeza de perro recién quitada de un cuerpo. Los testigos vieron cómo los ojos se abrían, las orejas se movían y la lengua respondía a sonidos. No era vida, pero tampoco muerte. El experimento fue filmado en 1940, en un corto soviético titulado Experiments in the Revival of Organism. Aquel aparato macabro sería, décadas después, el antepasado directo de las máquinas que hoy mantienen con vida a millones de pacientes. Un corazón mecánico nacido del intento de devolver la vida a una cabeza sin cuerpo. El hombre que sobrevivió con 12 clavos en su cabeza. En 2006, un obrero de Oregon fue hospitalizado tras dispararse accidentalmente 12 clavos en la cabeza con una pistola neumática. Las radiografías mostraban los proyectiles clavados en su cráneo e incluso su cerebro, pero increíblemente seguía vivo y consciente. Una cirugía de más de 4 horas logró removerlos a todos, uno por uno, sin dañar arterias ni zonas vitales. Los médicos lo llamaron una supervivencia milagrosa. Casos similares figuran en revistas médicas que confirman que, cuando los grandes vasos permanecen intactos, el cuerpo humano puede desafiar lo imposible. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta: no lo puedo creer. El perro soviético que respiraba debajo del agua. En los años 50, científicos soviéticos realizaron un experimento que parece sacado de una película de ciencia ficción. Lograron que un perro respirara bajo el agua. Del Instituto de Medicina de Aviación de Moscú utilizó un líquido oxigenado llamado perfluorocarbono, capaz de transportar oxígeno como la sangre. El animal fue sumergido completamente y durante algunos minutos respiró ese fluido en lugar de aire, sin morir asfixiado. Décadas más tarde, el experimento inspiró investigaciones reales en ventilación líquida para astronautas y submarinistas. El químico que se disolvió a sí mismo.
En la Rusia de los años 20, el médico y filósofo Alexander Bogdanov creía haber encontrado el secreto del rejuvenecimiento: transfusiones de sangre entre jóvenes y mayores. Fundó el primer instituto de transfusiones del país y empezó experimentando consigo mismo. Durante años se inyectó sangre de sus estudiantes, convencido de que le devolvía fuerza y claridad mental. Pero en 1928, una transfusión salió mal. El donante tenía malaria y tuberculosis. Bogdanov sufrió una reacción hemolítica fulminante, en la que la sangre ajena destruye las células de tu propio cuerpo. Murió a los pocos días. Su intento por vencer el tiempo terminó disolviéndolo, literalmente desde adentro. El corazón que seguía latiendo fuera del cuerpo. En los años 30, el Nobel francés Alexis Carrel y el aviador Charles Lindbergh unieron ciencia y locura para lograr lo imposible: mantener un corazón humano latiendo fuera del cuerpo. En su laboratorio del Instituto Rockefeller, construyeron una bomba de vidrio que hacía circular sangre y oxígeno de forma artificial. Dentro de ella, corazones de animales seguían latiendo durante horas, sostenidos solamente por el flujo de esa máquina. Era la primera vez que la vida se sostenía sin un cuerpo. Su invento, la bomba de perfusión, fue el primer paso hacia el corazón artificial y las cirugías de trasplante que hoy salvan millones de vidas. Un corazón suspendido entre la ciencia y el milagro, latiendo en un frasco. El soldado que siguió luchando 29 años después de la guerra. En 1945, Japón se rindió y la Segunda Guerra Mundial terminó. Pero para un hombre, la orden nunca llegó. En la isla filipina de Lubang, el oficial japonés Hiro Onoda continuó peleando solo, convencido de que la guerra seguía. Durante décadas vivió en la selva, fabricó su propia ropa, reparó su rifle y atacaba a aldeanos que creía enemigos. Cuando volaban aviones lanzando folletos de rendición, él pensaba que eran falsos. Recién en 1974, un joven aventurero japonés lo encontró. Onoda se negó a rendir sus armas, hasta que su antiguo comandante viajó desde Japón para darle la orden oficial. 29 años después, entregó su espada, su rifle y sus granadas, aún en perfecto estado. Vivió hasta el año 2014, como símbolo de una lealtad que superó al tiempo y a la guerra. El reloj que siguió latiendo 3 siglos después de su dueño. En el siglo XVIII, un relojero inglés llamado John Harrison dedicó su vida a un solo propósito: vencer el tiempo. Durante años, trabajó en secreto para crear un reloj capaz de mantener la hora exacta, incluso en medio del océano, algo que ningún marinero había logrado. En 1759 presentó su obra maestra, el cronómetro H4, una máquina tan precisa que permitió resolver el mayor problema de la navegación hasta el momento: la longitud. Pero Harrison murió sin ver reconocido su invento. Más de 2 siglos después, su reloj fue restaurado y volvió a latir. Hoy, en el observatorio de Greenwich, el H4 sigue funcionando con sus piezas originales, como si el tiempo se negara a enterrar a quien lo desafió. El desastre de la letrina de Erfurt. Durante una gran asamblea real en Erfurt, Alemania, el piso de madera de la sala privada empezó a hundirse bajo el peso de decenas de dignatarios. Al colapsar, los nobles cayeron directamente en una cisterna de aguas residuales, sumergiéndose en excrementos y aguas fecales. Las crónicas del siglo XII registran que se ahogaron en su propia suciedad y que fueron arrastrados por el fango de su orgullo. Entre 60 y 70 nobles murieron en ese incidente. Un episodio grotesco, oscuro y real que parece increíble, pero que aparece en los archivos medievales y listas de hechos tan extraños que parecen falsos. El hombre que recordaba absolutamente todo. Durante décadas, un periodista y músico ruso, Solomon Chereshevsky, asombró a los científicos con una mente fuera de lo común. Podía recordar todo lo que veía, escuchaba o leía, sin olvidar nada. El neuropsicólogo Alexander Luria, de la Universidad de Moscú, lo estudió durante más de 30 años y documentó el caso en un libro titulado The Mind of Mnemonist. Chereshevsky no solo recordaba miles de listas y conversaciones, sino que podía reproducir palabras o números escuchados décadas antes, gracias a una memoria visual y auditiva perfecta. Su capacidad llegó a ser una carga. El exceso de recuerdos le impedía concentrarse en el presente. El experimento que hizo llover por error en los Estados Unidos. En 1946, un meteorólogo estadounidense llamado Vincent Schaeffer, del General Electric Research Laboratory, realizó un experimento que cambió la historia de la ciencia para el clima. Schaeffer intentó provocar lluvia lanzando hielo seco sobre una nube en Massachusetts, pero el resultado superó todo lo previsto. La nube se condensó de inmediato y produjo una nevada intensa que cubrió más de 60 kilómetros. Fue la primera demostración exitosa de siembra de nubes, una técnica que hoy se usa en distintos países para incrementar lluvias o disipar tormentas. El experimento marcó el inicio de la modificación climática artificial, impulsando proyectos civiles y militares en los años siguientes.
el barco fantasma del Ártico que nadie pudo recuperar. Un barco mercante llamado SS Baikimo quedó atrapado en el hielo frente a las costas de Alaska. Su tripulación fue rescatada por otro navío, pero el barco se soltó de los dos témpanos y desapareció a la deriva en el Ártico. Durante las siguientes 3 décadas, Baikimo fue visto una y otra vez por pescadores y exploradores, flotando sin tripulación, cubierto de escarcha, moviéndose lentamente entre los glaciares como si estuviera vivo. Nunca se hundió oficialmente, y el gobierno de Alaska aún lo categoriza como no localizado. A día de hoy, el SS Baikimo sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos del siglo XX. Un barco fantasma real, perdido en el hielo para siempre. La niña rusa que veía dentro del cuerpo humano. En los años 90, una niña rusa llamada Natasha Demkina comenzó a afirmar que podía ver el interior del cuerpo humano, como si tuviera rayos X en los ojos. A los 10 años empezó a describir los órganos de las personas con un detalle tan preciso que los médicos de su ciudad, Saransk, decidieron examinarla. Su historia llamó la atención del mundo, y en 2004 fue llevada a los Estados Unidos, donde científicos del Committee for Skeptical Inquiry la pusieron a prueba. Natasha acertó la mayoría de los diagnósticos, pero los resultados fueron inconcluyentes. No pudieron probar ni refutar su habilidad. Años después también fue analizada en Japón, donde médicos de la Universidad de Tokio confirmaron que no usaba ningún truco conocido. Hasta hoy su caso sigue siendo uno de los más documentados y enigmáticos de la parapsicología moderna. Una historia real entre la frontera de lo imposible y la ciencia. La tormenta solar que pintó el cielo de rojo. En el año 1859, una gigantesca erupción solar golpeó la Tierra con una intensidad jamás vista. Durante varias noches el cielo se tiñó de rojo, rojo brillante, con auroras visibles incluso en Cuba, México y el norte de Argentina. Los testigos creyeron que el mundo estaba ardiendo. La tormenta, conocida hoy como el evento Carrington, provocó descargas eléctricas en los sistemas de telégrafo. Algunos se incendiaron, otros siguieron funcionando sin batería, gracias a la electricidad que la propia Tierra generaba. Los científicos tardaron décadas en comprender que había sido el resultado de una eyección de masa coronal, una ola de partículas del Sol chocando contra nuestro planeta. Si algo así pasara hoy, colapsarían satélites, redes eléctricas y comunicaciones en cuestión de horas. Una advertencia del pasado escrita en el cielo. El experimento que incendió un laboratorio y cambió la historia de la física. En 1908, el físico neerlandés Henk Kamerlingh Onnes intentaba lograr algo que nadie había conseguido: licuar helio y alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. Durante una de las pruebas, una fuga de hidrógeno provocó un incendio en el laboratorio de la Universidad de Leiden. A punto de perderlo todo, Onnes logró controlar el fuego y seguir con su trabajo. Pocos días después, consiguió licuar helio por primera vez en la historia, alcanzando los menos 269 grados centígrados. Ese hallazgo lo llevó a descubrir la superconductividad, un fenómeno que revolucionaría la ciencia moderna, y le dio el Premio Nobel de Física. En 1913, un pequeño incendio que terminó encendiendo una de las mayores revoluciones de la ciencia del siglo XX. Lo siguiente no es ficción, son hechos comprobados, y algunos todavía siguen ocurriendo. El laboratorio que despertó el cerebro de un muerto. En 2019, científicos de Yale lograron reactivar actividad celular en cerebros de cerdos que llevaban muertos más de 4 horas. El tejido volvió a consumir oxígeno, a responder a estímulos eléctricos y a mostrar señales de metabolismo. No revivieron la conciencia, pero sí demostraron que la muerte no es instantánea. Un paso real hacia un límite que la ciencia aún no sabe si debería cruzar. El cementerio que se mueve solo. En Leith, Escocia, las tumbas de un antiguo cementerio comenzaron a emerger del suelo cada invierno. Los vecinos creyeron que los muertos estaban intentando salir, pero el motivo era aún más raro. La humedad del terreno hacía flotar lentamente los ataúdes. El fantasma en la foto de 1936. En la abadía de Rainham Hall, en Inglaterra, se tomó una foto que todavía causa debate. La dama marrón muestra una figura translúcida bajando por las escaleras. El negativo fue analizado por la misma empresa Kodak y declarado sin manipulación aparente. El sonido que hace enloquecer. Un laboratorio británico descubrió que una frecuencia de 19 Hz, inaudible para el oído humano, provoca ansiedad, escalofríos y sensación de presencias. Le dicen el sonido fantasma. Se usa incluso en películas de terror sin que nadie se dé cuenta. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perturbador. El monje que no se descompuso. El cuerpo de un monje budista, Dashi Dorso Itiglov, muerto en 1927, fue hallado décadas después.
en posición de loto, casi intacto. Análisis científicos determinaron que había tejidos que parecían muertos hace días. Sus seguidores piensan que él sigue en una especie de meditación profunda. El parásito que cambia personalidades, el Toxoplasma gondii, que vive en gatos, puede alterar el comportamiento humano. Las personas afectadas tienden a asumir más riesgos y a perder el miedo. Algunos estudios lo relacionan con cambios sutiles en la personalidad. El hospital que drena sangre. A fines del siglo XIX, en el Hospital de Filadelfia, los estudiantes practicaban disecciones con cadáveres no reclamados. Los restos eran arrojados al drenaje y un arroyo cercano empezó a ponerse rojo. Los vecinos terminaron apodando ese río como el río que sangra. El espejo que absorbía a quien se reflejaba. En una mansión de Nueva Orleans, un espejo fue cubierto tras una tragedia familiar. Cada vez que se descubría, aparecían figuras y huellas en su superficie. Décadas después se descubrió que contenía nitrato de mercurio, lo que creaba reflejos deformes y manchas humanas. El reloj que se detuvo con la muerte de su dueño. En 1901, el reloj del empresario Henry Clay Frick se detuvo exactamente a la hora que él falleció. Los técnicos descubrieron que una microfuga de vapor de su propia respiración había oxidado el mecanismo. El reloj nunca volvió a moverse. El verdadero origen de Halloween. Antes de las calabazas, los celtas celebraban el Samhain, la noche en la cual el velo entre los vivos y los muertos se hace más fino. Encendían hogueras para espantar espíritus y dejaban comida para las almas errantes. Siglos después, el cristianismo lo bautizó como All Hallows Eve, Halloween. La cabeza que siguió mirando después de ser decapitada. En 1905, el médico Gabriel Bouroux presenció la ejecución de un hombre llamado Henry Langille por guillotina. Cuando la hoja cayó, Bouroux llamó al decapitado por su nombre. La cabeza parpadeó y lo miró fijamente durante casi 15 segundos, antes de perder toda respuesta. El testimonio fue publicado en revistas médicas y reabrió el debate sobre cuánto tiempo sigue consciente el cerebro después de morir. El cuerpo que siguió creciendo en su tumba. En el siglo XVII, cuando desenterraron el cadáver de una mujer en Polonia, descubrieron que sus uñas y pelo había crecido varios centímetros. En realidad lo que había pasado era una retracción de su piel al descomponerse, creando la ilusión de crecimiento. Pero en esa época pensaron que efectivamente era una especie de vampiro. El médico que operó su propio abdomen. En 1961, el médico soviético Rogozov se realizó una apendicectomía a sí mismo, en una base antártica, usando espejos para verse, mientras perdía sangre y se desmayaba. Logró completar la operación y sobrevivir. Registró el experimento en un diario que todavía existe. La piel que respiraba en frascos. En el Museo de Mütter, en Filadelfia, se conserva una colección de piel humana tatuada, extraída a criminales durante el siglo XIX. Los frascos muestran aún colores visibles y retratos intactos. Fue parte de un estudio sobre criminalística y estética. El teléfono que recibía llamados desde la tumba. En los años 70, una compañía telefónica en Chicago registró llamadas salientes desde una cabina que había sido retirada meses antes y que ahora estaba instalada en un cementerio. El registro técnico fue real, aunque nunca se encontró una explicación. El cerebro que siguió pensando después de morir. Un estudio de 2018 descubrió que, durante algunos segundos, el cerebro humano sigue procesando estímulos auditivos después del paro cardíaco. Es decir, la persona podría escuchar que la declaran muerta. La tumba que llora cada noche. En el cementerio de Savannah, en Georgia, los visitantes reportan ver lágrimas de agua cayendo del rostro de una estatua conocida como Little Gracie. El fenómeno se repite después de lluvias, cuando el mármol lo que hace es liberar humedad lentamente, pero nadie logra captarlo en cámara. El virus que revivió de una momia congelada. En 2022, investigadores del Instituto Pasteur reactivaron un virus gigante de 48.000 años, encontrado en el permafrost siberiano. Solo infectaba amebas, pero sobrevive a temperaturas extremas y siglos de congelación. El cráneo que susurra en un museo inglés. En la colección del Museo Pitt Rivers, en Oxford, se conserva un cráneo antiguo que se usaba como copa de ceremonias. Los visitantes y guardias aseguran escuchar golpes suaves o un zumbido cuando se quedan solos en la sala. El museo admite que el fenómeno acústico nunca fue explicado. El hombre que despertó en su autopsia. En 2020, un joven de Kenia fue declarado muerto después de un accidente de moto. Horas después, los trabajadores de la morgue escucharon gritos. Despertó mientras le hacían la incisión inicial en la autopsia. Sobrevivió y encima demandó al hospital. Las ranas que vomitan a sus hijos por la boca. La especie Rheobatrachus silus
de Australia, incubaba a sus crías en el estómago. Durante semanas la madre no comía ni digería nada, hasta que regurgitaba sus renacuajos por la boca. La especie se extinguió en la década de los 80, pero científicos intentan resucitarla, con ADN preservado. El volcán que cocinó una ciudad entera. En 1902 la erupción del monte Pelé, en Martinica, liberó una nube ardiente, que alcanzó la ciudad de Saint-Pierre en 3 minutos. Murieron más de 28.000 personas, y solo hubo un sobreviviente. Un prisionero en una celda subterránea. El hombre que escuchaba voces después del trasplante. Tras recibir un trasplante de corazón, un paciente en Ohio comenzó a tener recuerdos y sueños de otra vida. Después se enteró que el donante había muerto en un accidente de moto, exactamente como en sus pesadillas. Aunque no hay pruebas de memoria muscular, el caso sigue aún en estudios clínicos. El esqueleto atado bajo el piso de una escuela. En 2014, al renovar un colegio antiguo en Cork, Irlanda, los obreros encontraron un esqueleto con las manos atadas con alambre. La datación reveló que tenía más de 100 años. Nunca se identificó quién era ni cómo llegó allí. La enfermedad que convertía a la gente en piedra. La fibrodisplasia osificante progresiva convierte el tejido muscular en hueso. Quienes la padecen quedan inmóviles, atrapados dentro de su propio cuerpo. Aún no tiene cura. Y encima existen 900 casos registrados. El experimento que hizo ver a un ciego. En 2021, un paciente con ceguera total recuperó parcialmente la vista, gracias a una proteína fotosensible de algas. Durante unos segundos, pudo ver el contorno de objetos frente a él. El avance mostró el primer caso documentado de optogenética humana. La tumba sellada que se movió sola. En 1945, en el Panteón de los Chase, en Barbados, se reportó que los ataúdes se desplazaban solos dentro de un mausoleo cerrado. Cada vez que abrían la cripta, los féretros estaban en posiciones diferentes. Nunca se encontró una explicación. La bóveda fue sellada para siempre. La ciudad que bebió su propia sangre. Durante la peste negra en Venecia, los médicos creían que el virus se transmitía por el aire. Ordenaron quemar y verter al mar los desechos médicos, pero la marea los devolvía. Toda el agua se volvió roja. La mujer que sobrevivió congelada. En 1981, Jane Hilliard, de Minnesota, fue encontrada congelada después de pasar 6 horas a menos 22 grados centígrados. Su cuerpo estaba rígido y sin pulso, pero al descongelarse lentamente, volvió a la vida sin daño cerebral. Nikola Tesla y las voces de otro mundo. Nikola Tesla, el genio que nos dio la corriente alterna, aseguró haber escuchado voces de otro mundo mientras trabajaba en su laboratorio. Fue a finales del siglo XIX mientras experimentaba con ondas de radio, cuando comenzó a captar sonidos que parecían humanos, pero no provenían de ninguna fuente terrestre. Tesla escribió que escuchó 3 golpes claros y luego lo que describió como comunicaciones inteligentes de otro planeta. Algunos creen que pudo ser interferencia atmosférica. Otros que fue una de las primeras captaciones de radio de Marte, pero Tesla estaba convencido de haber abierto una puerta hacia lo desconocido. Hoy esos registros existen en sus cuadernos originales, guardados en el Museo de Tesla en Belgrado, y siguen siendo uno de los episodios más inquietantes de la historia de la ciencia. Thomas Edison y el teléfono para los muertos. Thomas Edison, rival y contemporáneo de Tesla, confesó en 1920 que estaba desarrollando un aparato para comunicarse con los muertos. Lo llamó Spirit Phone, un dispositivo que, según él, podría registrar los impulsos eléctricos de los espíritus, del mismo modo que un micrófono capta el sonido o un telégrafo transmite un mensaje. En una entrevista con el Scientific American, Edison dijo que si el alma sobrevive a la muerte, debe hacerlo en algún tipo de forma de energía, y que esa energía debía ser medible. Aunque el aparato nunca se presentó públicamente, la idea fue tan seria que generó debates entre científicos y espiritistas de la época. Algunos lo consideran una de las invenciones más inquietantes jamás imaginadas. El intento del inventor más famoso del mundo de construir una línea directa con el más allá. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta increíble. El genoma fantasma que no pertenece a ningún ser humano conocido. En el año 2019, investigadores del National Institute of Health analizaron ADN humano antiguo y encontraron fragmentos genéticos que no corresponden a ninguna especie conocida. Esos fragmentos no provienen del Homo sapiens, ni del Neandertal, ni del denisovano, sino de una especie humana aún no identificada, que dejó rastros en nuestro propio genoma. Algunos científicos lo llaman el genoma fantasma, la huella biológica de un linaje perdido que todavía vive dentro de nosotros. El hombre del sombrero, la figura que miles de personas ven en sus sueños.
Desde principios de los 2000, miles de personas alrededor del mundo aseguran haber visto en sus sueños a un hombre con sombrero y sin rostro visible. Lo llaman The Hat Man o el hombre del sombrero. Se describe igual en decenas de países. Alto, inmóvil, a veces en la puerta o a los pies de la cama. Siempre observando. Psicólogos asocian las visiones con parálisis de sueño o ansiedad nocturna, pero lo perturbador es que las descripciones coinciden, incluso entre personas sin contacto entre sí. Los hombres que escucharon el Big Bang. En 1964, dos ingenieros de Bell Labs, Arno Penzias y Robert Wilson, intentaban calibrar una antena gigante, cuando escucharon un ruido constante que no podían eliminar. Pensaron que era interferencia de palomas, pero no. Habían captado el eco del nacimiento del universo, la radiación cósmica de fondo del Big Bang. Sin buscarlo, literalmente escucharon el sonido del origen del todo. Las huellas del diablo de Devon, en la noche del 8 al 9 de febrero de 1855, después de una gran nevada en Devon, Inglaterra, aparecieron cientos de huellas en la nieve, marcas en línea en forma de pezuña, que atravesaron vallas, techos e incluso ríos, recorriendo más de 40 kilómetros. Se conocieron como las Devil's Footprints, porque algunos testigos afirmaron que eran pisadas del mismísimo diablo. Hasta hoy el fenómeno no tiene una explicación clara, o por lo menos satisfactoria para la ciencia. El fenómeno celeste de Petrozavodsk. El 20 de septiembre de 1977, sobre la ciudad de Petrozavodsk, en la Unión Soviética, se observaron objetos brillantes que emitían rayos de luz hacia la Tierra. El suceso también se confirmó desde Finlandia y desde otras partes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con testigos oficiales y datos meteorológicos. Denominado a veces como Petrozavodsk Phenomenon, sigue sin una explicación clara. ¿Un experimento soviético? ¿Fenómeno natural? ¿O algo más? La grieta que hizo ¡pop! En Michigan. En octubre del 2010, en el bosque cerca de Menominee, en Michigan, Estados Unidos, apareció de pronto una fisura en roca de unos 110 metros de longitud y hasta 1.7 metros de profundidad, sin un evento sísmico previo claro. Los investigadores la llaman la Menominee Crack. Fue el primer caso documentado de este tipo sin un desencadenamiento obvio y sigue desafiando la geología convencional. La erupción volcánica desconocida de 1452 que alteró el clima mundial. En torno a los años 1452 y 1453, se detectó mediante núcleos de hielo de la Antártida una gigantesca erupción volcánica de origen no identificado, cuyo volumen y efectos provocaron un invierno volcánico, cosechas perdidas y un enfriamiento global significativo. La incertidumbre reside en que ningún volcán concreto fue claramente señalado como la fuente, lo que convierte este evento en un enigma de la historia de la Tierra. La ola de naves misteriosas de 1896. Entre 1896 y 1897, miles de personas en los Estados Unidos afirmaron ver dirigibles o naves misteriosas en el cielo, luces extrañas, formas metálicas similares a dirigibles, incluso tripulantes que decían provenir de Marte. Aún hoy no se encuentra una explicación satisfactoria para la ciencia que abarque a todos los casos, lo que lo convierte en una de las primeras oleadas documentadas de fenómenos inexplicados antes de la era moderna de los ovnis. El tren fantasma de Estocolmo. La leyenda del Silverpilen. En Estocolmo existe una leyenda urbana sobre un tren plateado llamado Silverspilen, que aparece de noche en las vías del metro sin estar en el horario oficial. Los pasajeros aseguran que se detiene solo unos segundos y que a quienes se suben a bordo nunca se los vuelve a ver. Algunos dicen que lleva a una estación abandonada conocida como Kimlinge, a la que llaman la Estación de los Muertos. En realidad el tren existió. Era un prototipo de aluminio usado en pruebas de los años 60, y su color metálico sin pintar lo hizo aún más inquietante. Con el tiempo, su historia se mezcló con el folclore y el Silverspilen se convirtió en uno de los mitos urbanos más escalofriantes de Suecia. La tormenta magnética de 1770 que iluminó el cielo casi al mismo nivel del día. En septiembre de 1770, documentos del este de Asia registran una tormenta geomagnética tan intensa que las auroras se vieron desde latitudes bajas durante 9 noches consecutivas. Los registros indican que el tamaño de las manchas solares eran de el doble que otro evento grande conocido, el de 1859. Imagina, el cielo rojo y verde brillando, tan bajo que los testigos lo compararon con la aurora boreal en el sur de China, un espectáculo que la ciencia recién ahora está entendiendo. El fenómeno aéreo de 1665 sobre Stralsund, barcos voladores en el siglo XVII. En 1665, sobre la ciudad de Stralsund, Pomerania sueco, hoy Alemania, se registraron informes de naves oscuras o relucientes sobre el cielo.
descritas como barcos aéreos, con domos o formas circulares, que parecían flotar ante la iglesia de San Nicolás. Los documentos de la época hablan de batallas en el aire y naves desconocidas, vistas durante varias noches. Es uno de los primeros registros históricos que hoy se catalogan como avistamientos de objetos voladores no identificados. Los incendios imposibles de Caneto di Canoria. En el 2004, el pueblo pequeño de Caneto di Canoria, en Sicilia, comenzó a sufrir incendios espontáneos sin explicación aparente. Se incendiaban electrodomésticos, cables eléctricos e incluso muebles, sin que hubiera fuente de calor o conexión eléctrica. Los vecinos hablaron de poltergeist, ovnis y experimentos secretos del ejército italiano. La policía llegó a evacuar el pueblo entero y el gobierno envió un equipo de científicos y militares para explorar. Aunque años más tarde se descubrió que algunos incendios fueron provocados, la oleada inicial sigue sin una causa clara. El incidente de Rendlesham Forest. En diciembre de 1980, soldados estadounidenses estacionados en la base aérea de Bentwaters, en Inglaterra, vieron luces descendientes entre los árboles del bosque Rendlesham. Algunos afirmaron haber visto una nave espacial triangular, otros registraron lecturas de radiación y huellas en el suelo. Hasta hoy se lo considera como el Roswell británico. El hecho fue documentado por los propios militares y generó estos informes oficiales. Uno de los encuentros más increíbles de la historia. El contacto de Falcon Lake, Canadá, 1967. En 1967, el ingeniero polaco-canadiense Stefan Michalak exploraba una zona minera en Manitoba cuando vio dos objetos luminosos descender del cielo. Uno aterrizó cerca de él. Al acercarse, escuchó voces en un idioma desconocido y sintió una ráfaga de calor que lo tiró al piso, dejándole quemaduras con un patrón de rejilla en el área del abdomen. En el lugar se hallaron restos metálicos parcialmente radioactivos, y el caso fue investigado por la Fuerza Aérea de Canadá. A día de hoy sigue siendo considerado el avistamiento ovni mejor documentado del país. El juicio al cadáver del Papa Formoso, el Sínodo del Cadáver. En el año 897, el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, para juzgarlo muerto. El cadáver fue vestido con ropas papales, sentado en un trono y sometido a un juicio en el Vaticano. Un diácono hacía de abogado defensor, pero el veredicto ya estaba decidido. Culpable de herejía y perjuicio. Le cortaron los 3 dedos de la bendición y arrojaron su cuerpo al río Tíber. A los pocos meses, una revuelta popular derrocó a Esteban VI y fue estrangulado en prisión. El enigma de los cuerpos danzantes de Camardaban. En agosto de 1993, un grupo de 6 excursionistas, liderado por Ludmila Korovina, murió en circunstancias inexplicables, en las montañas de Camardaban, en Siberia. Según la única sobreviviente, los miembros del grupo comenzaron a gritar, babear y convulsionar, huyendo descalzos montaña abajo. Las autopsias no encontraron restos de drogas ni de radiación. Las causas oficiales se registraron como hipotermia y shock emocional, aunque las condiciones climáticas no eran extremas. Es conocido como el otro caso Dyatlov y sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del alpinismo moderno. Un duque inglés pidió ser ejecutado en una bañera con vino. En 1478, George Plantagenet, duque de Clarence, fue condenado por traición. Pero antes de ser ejecutado, pidió morir ahogado en su bebida favorita, el vino de Malvasía. Su deseo fue cumplido. Incluso Shakespeare lo dejó escrito en una de sus obras. Así que el duque de Clarence pasó a la historia como el hombre que murió ahogado en vino. Una de las muertes más extravagantes de la nobleza inglesa. Hablando de la realeza, hubo una princesa que no se dejó secuestrar fácilmente. En 1974, la princesa Ana del Reino Unido viajaba en su auto oficial por el centro de Londres, cuando un hombre armado interceptó el vehículo, disparó, hirió al chofer y exigió que la princesa saliera del auto, pero ella se negó rotundamente. «Eso no va a pasar», fue su respuesta. Momentos después, un transeúnte, que se dijo que era boxeador, logró ayudar hasta que la policía se acercó, logrando reducir al atacante. La valentía de Ana quedó para siempre como una de las reacciones más firmes en la historia de la familia real británica. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta «increíble». Hay cosas que pueden matar sin dejar rastro, olor, fuego, ni ruido. En 1986, en Camerún, el lago Nyos liberó de golpe una gigantesca burbuja de dióxido de carbono que estaba acumulado en sus profundidades. Este gas es más pesado que el aire, por lo cual rodó valle abajo, como una nube invisible.
Al amanecer, el silencio era absoluto. Más de 1.700 personas habían muerto asfixiadas. Fue una erupción límnica, un fenómeno rarísimo que reveló que la naturaleza puede esconder trampas letales bajo lo que parecen ser aguas tranquilas. De lo invisible a lo imposible. En el 2020, un solo relámpago cruzó el cielo de los Estados Unidos recorriendo más de 700 kilómetros. El llamado mega destello conectó 3 estados al mismo tiempo y fue detectado por satélites meteorológicos. Fue el rayo más extenso jamás registrado. Un récord que muestra que incluso en la era moderna, la naturaleza todavía puede sorprendernos. Oymyakon, el pueblo más frío del mundo. Oymyakon, en la Siberia Oriental, en Rusia, ostenta el récord de la temperatura más baja de una localidad habitada, menos 67.7 grados centígrados, registrada en 1933. En este remoto pueblo de unos 500 habitantes, en invierno la temperatura promedio es de menos 50 grados bajo cero y las pestañas se congelan al salir. Se recomienda dejar los coches encendidos si hay que volver a usarlos pronto. Y la tinta de las lapiceras o bolígrafos se solidifica. A pesar de esas condiciones extremas, Oymyakon tiene escuela, tiendas e incluso cobertura celular. Sus residentes, en una gran cantidad pastores de renos, se han adaptado a vivir en el polo del frío, con rutinas especiales y una dieta rica en carne y grasas para resistir. El calor más letal, 56.7 grados en el Valle de la Muerte, Estados Unidos. El punto más caliente registrado en la Tierra fue en Furnace Creek, Valle de la Muerte, en California, en 1913, donde el termómetro alcanzó los 56.7 grados centígrados. Fue un 10 de julio. Bajo ese calor abrasador, los pájaros caían deshidratados del cielo y los neumáticos de los vehículos estaban muy blandos en las calles. El Valle de la Muerte es un desierto extremadamente árido. En verano la temperatura promedio es mayor a 47 grados centígrados. Solo unas pocas plantas y animales muy adaptados, como el borrego cimarrón o el zorro kit, pueden sobrevivir ahí. El récord de 1913 ha sido discutido, pero sigue oficialmente vigente, simbolizando las condiciones más extremas que hay en el planeta. La cueva más profunda del mundo. La cueva de Beryovkina, situada en las montañas de Abjasia, en Georgia, es la más profunda explorada hasta la fecha. Alcanza 2.212 metros de desnivel desde su entrada hasta el punto conocido más bajo, medido en el 2018. Para descender ese abismo vertical es necesario repelar sumideros estrechos y sortear galerías inundadas. Se tardan varios días de espeleología extrema para alcanzar el fondo, donde corren ríos subterráneos en la oscuridad absoluta. Antes de Beryovkina, el récord lo tuvo la cueva Krúbera, también en esa región del Cáucaso, con 2.197 metros. Estas cimas colosales permiten a los científicos estudiar ecosistemas aislados y la geología interna en la Tierra. La sonda que ha llegado más lejos. La sonda Voyager 1, lanzada por la NASA en 1977, es el objeto hecho por el hombre más distante de la Tierra. Actualmente se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la órbita del Sol, viajando por el espacio interestelar. Esta nave robótica lleva adentro un disco de oro con sonidos e imágenes de la humanidad, por si alguna civilización extraterrestre lo encuentra. Tardó 36 años en salir del sistema solar. Cruzó la heliopausa en el 2013 y aún envía datos débiles, pero valiosos, sobre el medio interestelar. La Voyager 1 simboliza la exploración humana más allá de los planetas y seguirá vagando por la galaxia durante milenios tras apagarse. El organismo más grande, un hongo gigante. El ser vivo individual más grande del planeta no es una ballena, sino un hongo subterráneo. En el Bosque Nacional de Malheur, en Oregon, vive un hongo de miel, Armillaria ostoyae, que se extiende por unos 9 kilómetros cuadrados de suelo forestal. Este organismo tiene unos 2.400 años y consiste en una red de filamentos, micelios, que bajo tierra conecta a numerosos árboles infectados. Aunque a simple vista solo se ven sus setas color miel, todo forma parte del mismo clon genético gigante. Apodado Humongus fungus, pesa cientos de toneladas y muestra cómo la vida puede alcanzar dimensiones colosales, lentamente fuera de nuestra vista. La ley que protege a los cobayos. En Suiza es ilegal tener solo un cobayo como mascota. La Ordenanza de Protección Animal exige que estos roedores vivan al menos de a dos, considerados animales gregarios que sufren de estrés si están solos. Los cobayos tienen derecho a compañía. La norma, vigente desde el año 2008,
incluye también a otros animales, como loros y periquitos. Incluso existe en Suiza el servicio de alquiler de cobayos, para emparejar temporalmente a uno que se haya quedado viudo o solo. Esta curiosa legislación refleja el nivel de bienestar animal que promueve el país y evita la depresión de muchos pequeños bigotudos. El experimento más lento del mundo. En 1927 se inició en la Universidad de Queensland, en Australia, el famoso experimento de la gota de brea, que demuestra la extrema viscosidad de esta sustancia. Se colocó brea, un derivado del alquitrán, parecido al asfalto sólido, en un embudo y se dejó gotear. A simple vista la brea parece un sólido negro, pero con el tiempo fluye. Las gotas tardan años en formarse y caer. Desde el inicio del experimento solo han caído 9 gotas, la más reciente en el 2014. El experimento es casi centenario y aún sigue en curso. Ilustra con paciencia única que algunos líquidos se mueven más lento que el ritmo de la vida humana. El punto Nemo, un cementerio espacial en el Pacífico. El lugar más remoto del planeta se conoce como Punto Nemo. Está en el Pacífico Sur, a unos 2.700 kilómetros de la tierra firme más cercana. Este polo de inaccesibilidad es tan aislado que incluso la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altura, suele estar más cerca de este punto que cualquier otra persona en la superficie de la Tierra. Por eso, desde los años 1970, se eligió Punto Nemo como un cementerio espacial. Allí se han hecho reentrar y hundir centenares de naves espaciales al final de su vida útil, incluyendo la estación Mir en 2001. En este vertedero cósmico del océano, los restos tecnológicos descansan en el fondo, muy lejos de zonas habitadas. El lugar más silencioso del mundo. El récord Guinness al lugar más silencioso del planeta lo ostenta una cámara anecoica en Redmond, Washington, con un ruido ambiente récord de menos 20.3 decibelios. Esto está por debajo del umbral de la audición humana, claramente. En ese entorno ultra silencioso, el oído ya no percibe nada externo. Por el contrario, uno empieza a escuchar sus propios latidos, la respiración e incluso las articulaciones. La mayoría de las personas no aguanta más de 30 minutos allí, antes de sentirse desorientada. Esta cámara, con paneles que absorben el 99.99% de los sonidos, se usa como lugar de prueba de audio de alta precisión y también revela lo inquietante del silencio absoluto. Saturno flotaría en el agua. Saturno, el planeta de los anillos, es tan poco denso que si de alguna manera existiera una bañera lo suficientemente grande como para sumergirlo en ella, flotaría en el agua. Su densidad es menor que la del agua porque está principalmente compuesto por hidrógeno y helio. Saturno es el único planeta del sistema solar con una densidad inferior a la del agua, un dato que resalta lo liviano que es en relación a su enorme volumen. Su masa gigantesca, de unas 95 tierras, es muy engañosa. Su cuerpo gaseoso está muy expandido, haciéndolo sorprendentemente ligero para su tamaño. La Luna se aleja y dejarán de existir los eclipses. La Luna se está alejando de la Tierra unos 3.8 centímetros por año, debido a la interacción gravitatoria de las mareas. Esto parece poco, pero sus efectos se acumulan. Hace 100 millones de años los días eran más cortos, unas 23 horas y media. Y en unos 600 millones de años, los eclipses solares totales dejarán de existir. Para entonces, la Luna estará a lo bastante lejos, unos 23.500 kilómetros más lejos que hoy, y su diámetro aparente ya no cubrirá lo que vemos del Sol. Los eclipses serán parciales o anulares. La lenta danza de la Luna, imperceptible en una vida humana, cambiará sutilmente la faz del cielo, pero en escalas de tiempo cósmico. El partido de fútbol que salió 149-0. El marcador más abultado registrado en la historia del fútbol ocurrió en Madagascar en el año 2002. Adema 149, Liemir 0. No fue fruto de un super equipo, sino de una protesta surrealista. El equipo perdedor, molesto con el árbitro por decisiones previas, decidió meter autogoles una y otra vez. En 90 minutos anotaron en total 149 veces, ante la perplejidad del público. Todos los goles en contra. Los jugadores de Adema simplemente se quedaron mirando el espectáculo, sin intentar hacer nada por detener esos goles. Después del partido, las autoridades sancionaron a los responsables por antideportividad, pero el insólito récord quedó establecido. Nunca antes se había visto algo igual en el fútbol mundial. El pueblo que cambió de país sin moverse. Antes de 1943, la frontera entre Suiza y Liechtenstein se ajustó con tal precisión que el pequeño pueblo de Büsingen am Hockerheim quedó dividido. De la noche a la mañana, algunos vecinos amanecieron siendo suizos, mientras otros eran alemanes. Sin haberse movido,
cambiaron de país por decisión diplomática. El hombre al que no pudieron ahorcar, John Babacom Lee, un británico condenado por asesinato, enfrentó su ejecución el 23 de febrero de 1885 en Exeter y sobrevivió a 3 intentos de ahorcamiento. En el cadalso, la horca, la trampilla bajo sus pies se atoró 1, 2, 3 veces, a pesar de que el verdugo la iba a revisar entre cada falla. Después del tercer fallo, las autoridades detuvieron la ejecución, considerándolo un acto divino, y conmutaron la pena de Lee a cadena perpetua. Lee salió libre después de 22 años. Apodado el hombre al que no pudieron colgar, vivió hasta 1945. Su caso alimentó leyendas victorianas sobre la intervención divina en la justicia humana. El hombre que nunca durmió. En 1964, Randy Gardner, un estudiante de California, batió el récord mundial al permanecer 11 días sin dormir, aunque sufrió alucinaciones y lapsos de memoria. Se recuperó sin secuelas graves. Su experimento sigue siendo el estudio más largo sobre la privación voluntaria de sueño, documentado en un laboratorio. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no lo puedo creer. La lluvia roja de Kerala. Entre julio y septiembre del 2001, los habitantes del estado de Kerala, en la India, vieron lluvias de un tono rojizo sanguinolento caer sobre varias localidades. La extraña precipitación manchaba la ropa de rojo y causó alarma. Inicialmente se especuló con polvo sahariano o incluso restos de meteorito. Los científicos determinaron que el color provenía de esporas de algas microscópicas, levantadas a las nubes por fuertes vientos. Aunque hubo teorías extravagantes sobre vida extraterrestre, la lluvia roja quedó explicada por un fenómeno biológico inusual. Aún así, ese monzón teñido de rojo dejó huella en la memoria colectiva de Kerala, como algo casi apocalíptico. El enigma del paso Dyatlov. En febrero de 1959, 9 excursionistas soviéticos murieron misteriosamente en los montes Urales, en un lugar hoy conocido como el paso Dyatlov. El grupo huyó a la medianoche de su carpa, rasgada desde adentro, con temperaturas de menos de 20 grados. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después, algunos con heridas internas graves, costillas rotas, cráneo fracturado, pero sin signos externos de trauma. A una víctima le faltaba la lengua. Las extrañas circunstancias desataron teorías: avalancha atípica, experimentos militares secretos, pánico por hipotermia o ataque de algún animal. El caso sigue sin explicación definitiva, envolviendo al paso Dyatlov en una aura inquietante. El castillo del asesino H.H. Holmes. Herman Mudgett, alias el Dr. H.H. Holmes, construyó en Chicago un hotel durante la Feria Mundial de 1893. El edificio, luego apodado el Castillo Holmes, tenía pasillos sin salida, habitaciones secretas herméticas y trampillas que conducían al sótano. Allí Holmes asesinó a un número indeterminado de víctimas, sobre todo mujeres jóvenes que buscaban trabajo, usando gas tóxico o bisturís, deshaciéndose de los cuerpos después, con ácido o cremación. Cuando fue arrestado en 1894 por fraude, salieron a la luz sus crímenes macabros. Holmes confesó 27 asesinatos. Fue ahorcado en 1896. Su siniestro hotel fue demolido, pero su leyenda como uno de los primeros asesinos seriales de los Estados Unidos sigue hasta hoy. El asesino del hacha en Nueva Orleans. Durante 1918 y 1919, un asesino en serie apodado el asesino del hacha, o el hombre del hacha, aterrorizó Nueva Orleans. Entraba de noche a las casas, forzando las puertas con una barreta, y atacaba a sus víctimas, a menudo comerciantes italoamericanos, con un hacha. Mató al menos a 6 personas e hirió a otras 6. En marzo de 1919, envió una carta al periódico declarando que volvería a matar cierta noche, pero que perdonaría a quienes tuvieran una banda de jazz sonando de fondo. Esa noche la ciudad entera tocó jazz y nadie murió. Jamás se atrapó al asesino. La leyenda del Axeman inspiró cuentos y canciones de jazz y sigue intrigando a criminólogos por la macabra teatralidad. El envenenador anónimo del Tylenol. En septiembre de 1982, 7 personas murieron en el área de Chicago tras consumir cápsulas de Tylenol extra fuerte que alguien había contaminado deliberadamente con cianuro de potasio. Las víctimas, entre ellas una niña de 12 años, colapsaron poco después de tomar el analgésico. La policía descubrió que los frascos se habían colocado en estantes de farmacias y en supermercados, aparentemente al azar. Nunca se encontró al culpable, a pesar de pistas e imitadores que surgieron luego. El caso conmocionó al país y provocó un cambio radical. Se implementaron sellos de seguridad a prueba de manipulaciones en algunos medicamentos y alimentos para prevenir al asesino del Tylenol. El enigma de Julia Wallace. El asesinato de Julia Wallace es uno de los misterios de cuarto cerrado más famosos de la criminología inglesa. El 20 de enero de 1931, su esposo William Herbert Wallace, vendedor de seguros, recibió un mensaje extraño, citándolo en una dirección inexistente. Wallace salió esa noche, mientras Julia quedó en casa.
Al volver la encontró asesinada a golpes, con la puerta todavía cerrada. Wallace fue acusado. Tenía coartada, pero alguna pista lo implicaba y fue condenado, aunque la sentencia se anuló en apelación por dudas. Nadie más fue juzgado. Hasta hoy se debate si el marido realizó un plan muy complejo o si un tercero lo incriminó. Pero lo cierto es que el asesinato de Julia Wallace sigue sin ser resuelto. La mujer de Isdal. El 29 de noviembre de 1970 se encontró el cuerpo calcinado de una mujer en el remoto valle de Isdalen, cerca de Bergen, en Noruega. No tenía identificación. Alrededor había pastillas para dormir, frascos de gasolina y 2 pasaportes diferentes quemados. La investigación reveló que la mujer de Isdal había usado múltiples alias y se había alojado en hoteles con identidades falsas. En toda Europa, algunas semanas antes. Pese a esfuerzos internacionales, nunca se averiguó su nombre real ni la causa exacta de su muerte. El misterio desató teorías sobre espionaje en la Guerra Fría, pero hasta el día de hoy la identidad de la enigmática mujer sigue sin saberse. El secuestro aéreo que nunca se resolvió. El 24 de noviembre de 1971, un hombre usando el alias de Dan Cooper secuestró un Boeing 727 en pleno vuelo entre Portland y Seattle. Mostró una supuesta bomba que llevaba en un maletín y exigió $200.000 y un paracaídas. Después de liberar a los pasajeros en Seattle, a cambio del dinero, ordenó despegar de nuevo. En algún punto de las montañas del noroeste de los Estados Unidos, Cooper saltó en paracaídas por las escalerillas traseras del avión. Nunca más se supo de él. Solamente se encontraron algunos billetes, años después en un río, que podrían haber pertenecido al botín. El caso D.B. Cooper sigue sin resolverse. Es el único secuestrador aéreo que escapó impune. El robo de la Mona Lisa. El 21 de agosto de 1911, la Gioconda desapareció del Museo Louvre. Vincenzo Perugia, un ex empleado, se escondió en un armario la noche anterior y robó la pintura escondiéndola debajo de un abrigo. Increíblemente, nadie se dio cuenta de que faltaba la Mona Lisa hasta el mediodía siguiente, causando un escándalo internacional. Perugia ocultó la obra durante más de 2 años, intentando venderla en 1913 a un anticuario en Florencia, con la excusa de devolverla a Italia. Fue detenido y la Mona Lisa volvió a París en 1914. La audaz sustracción hizo la obra aún más famosa, y Perugia recibió una sentencia benigna, visto por algunos italianos como un patriota. El robo de jarabe de arce. Entre 2011 y 2012, en Quebec, ocurrió un robo insólito. Ladrones sustrajeron casi 3.000 toneladas de jarabe de arce, con un valor aproximado de $18 millones canadienses, de la Reserva Estratégica Provincial. La banda alquiló un almacén contiguo y por meses vació barriles de jarabe y los rellenaba con agua. Al descubrirse la desaparición en 2012, la policía montó un gran operativo y detuvo a varios implicados. Se recuperó parte del dulce botín, aunque mucho ya se había vendido. Este gran robo de jarabe de arce mostró que en Canadá incluso el producto nacional más pegajoso puede ser objeto de un plan criminal digno de película. El butrón del siglo. En agosto de 2005, ladrones cavaron un túnel de 78 metros hasta la bóveda del Banco Central de Fortaleza, en Brasil, y se llevaron 71.6 millones de reales, unos 20 millones de dólares, en billetes usados. La banda había alquilado meses antes una casa contigua, haciéndose pasar por jardineros. Desde ahí cavaron un túnel equipado que desembocó justo bajo la bóveda acorazada. En un fin de semana de agosto ingresaron y extrajeron una montaña de billetes, sin disparar un solo tiro. Varios miembros fueron arrestados luego, pero gran parte de todo ese dinero nunca apareció. Este fue llamado el robo del siglo en Brasil. El hombre rayo, 7 descargas y seguía vivo. Roy Sullivan, guardabosques en Virginia, Estados Unidos, sobrevivió a 7 impactos de rayos en distintos incidentes entre 1942 y 1977, un récord mundial insólito. Los rayos lo alcanzaron mientras estaba en miradores, en una torre de vigilancia e incluso pescando. Sufrió quemaduras, la pérdida de cejas y una uña, pero siempre salió con vida. Apodado el pararrayos humano, Sullivan terminó en el récord Guinness. Tras su 7ª y última electrocución natural, en junio de 1977, llegó a decir con humor negro que los nubarrones lo perseguían. Su caso extremo mostró que la estadística improbable puede golpear repetidamente, literalmente. La guerra del fútbol.
Honduras versus El Salvador. En julio de 1969, una breve guerra de 100 horas entre Honduras y El Salvador estalló tras una serie de partidos de fútbol por las eliminatorias del Mundial de 1970. La tensión por problemas migratorios y territoriales ya era muy alta, y la derrota de Honduras por el partido definitorio fue la chispa. El 14 de julio, El Salvador invadió Honduras. Hubo combates aéreos y terrestres durante 4 días, con unos 6.000 muertos en total, hasta que la OEA negoció un alto al fuego. Aunque el fútbol no fue la única causa, el conflicto quedó apodado como la Guerra del Fútbol, al asociarse con la pasión desbordada por esos encuentros deportivos. Dos países descubrieron que compartían banderas. Berlín, 1936. Durante los Juegos Olímpicos de 1936, Liechtenstein y Haití se percataron que tenían banderas idénticas, 2 franjas horizontalmente, azul arriba y rojo abajo. Hasta ese entonces nadie lo había notado. Al ver su estandarte gemelo ondeando en Berlín, Liechtenstein se apresuró a modificar su bandera al año siguiente y le agregó una corona dorada encima de la franja azul. Haití, por su parte, mantuvo la suya. Este curioso incidente diplomático llevó a Liechtenstein a evitar futuros gemelos vexilológicos y demostró que incluso los símbolos patrios pueden dar sorpresas. La tregua de Navidad. En Nochebuena de 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, ocurrió un momento de humanidad inesperado en las trincheras. Soldados alemanes y británicos en varios sectores del frente occidental dejaron las armas y comenzaron a cantar villancicos. Pronto salieron de las trincheras y se encontraron en tierra de nadie. Compartieron tabaco, chocolates, fotos de familia e incluso jugaron partidos de fútbol. Esa tregua de Navidad duró solo unas horas y fue desaprobada por los altos mandos, pero demostró que incluso en la guerra más cruenta, el espíritu navideño logró un breve milagro de paz entre enemigos. El macabro pueblo de las muñecas. Nagoro, Japón. Nagoro es una aldea remota de Japón, que hoy alberga más muñecos que habitantes. La artista local Tsukumi Ayano, viendo cómo su pueblo quedaba desierto, menos de 30 residentes, comenzó a hacer muñecos de tamaño real para representar a los vecinos fallecidos o que se habían marchado. Colocó unas 400 figuras por todo Nagoro. En la escuela cerrada sentó alumnos, en las paradas de autobuses, pasajeros de fieltro y campesinos ficticios trabajaban en los campos. El resultado es conmovedor y macabro. Un pueblo fantasma habitado por muñecos silenciosos, que preservan la memoria de quienes ya no están. La tribu que veneraba al príncipe Felipe. En la isla de Tana, Vanuatu, existe un culto muy particular. Durante décadas, los aldeanos de Shaonanen adoraron al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, como un dios viviente. La creencia surgió en los años 60 y 70 y se reforzó cuando el príncipe Felipe visitó Vanuatu en 1974. Los jefes locales interpretaban una antigua profecía sobre un espíritu de la montaña que viajó lejos y se casó con una poderosa reina extranjera. Cada año celebraban el cumpleaños de Felipe con danzas y usaban fotos suyas en rituales. Tras la muerte del príncipe en el 2021, anunciaron que ahora dirigirían su devoción a Carlos III, hijo de Felipe, manteniendo vivo este fascinante sincretismo polinésico británico. La lluvia de carne de Kentucky, en 1876. El 3 de marzo de 1876, los habitantes del condado de Bath, Kentucky, presentaron atónitos cómo del cielo caían trozos de carne cruda. Durante unos minutos en un área de 100 metros, llovieron pedazos de tejido carnoso con cartílago de origen desconocido. Varios valientes incluso probaron esta carne celestial y especularon que podía ser venado o cordero. La explicación más aceptada hoy es que bandadas de buitres regurgitaron, todos al mismo tiempo en un vuelo, causando esta grotesca precipitación. El evento, sin duda perturbador, pasó a la historia como la lluvia de carne de Kentucky, la interferencia pirata más misteriosa de la historia. 1987. El 22 de noviembre de 1987, 2 canales de televisión de Chicago fueron secuestrados por una misteriosa señal pirata. En medio de la emisión, apareció un individuo con una máscara de Max Headroom, un personaje televisivo de los 80, moviéndose erráticamente frente a una lámina metálica. Habló incoherencias, mostró el trasero y lanzó un zapato. Todo eso en menos de 2 minutos, antes de desvanecerse en la pantalla. A pesar de las investigaciones, nunca se pudo identificar al autor del hackeo. El incidente, conocido como el incidente de Max Headroom, se convirtió en una de las intrusiones televisivas más extrañas y famosas de la historia. La batalla de Caránsebes. Según las crónicas, en 1788, el ejército austríaco
habría caído en el caos durante la llamada batalla de Caránsebes, disparándose entre sí por una confusión con agua ardiente y rumores sobre un ataque turco. La anécdota aparece en algunos relatos históricos, aunque algunos expertos creen que puede estar un poco exagerada. Napoleón contra los conejos. El enemigo más inesperado de Napoleón fueron los conejos. En julio de 1807, tras firmar el Tratado de Tilsit, Napoleón Bonaparte organizó una cacería de conejos. Para entretenerse con sus oficiales, se reunieron unos 3.000 conejos domésticos en un prado. Al soltarlos, en lugar de huir, los conejos hambrientos corrieron hacia Napoleón y sus oficiales, trepándole por las piernas y mordisqueándole sus botas. El emperador, desconcertado, intentó espantarlos sin éxito y terminó refugiándose en su carruaje. La batalla terminó cuando los ayudantes lograron de alguna manera alejar a los conejos. Esta pintoresca derrota mostró que ni el Gran Corso pudo con un ejército de conejitos. La Maratón Olímpica de San Luis, 1904, fue tan bizarra que parece de ficción. El ganador, Thomas Hicks, casi murió. Iba líder pero se desplomó. Y sus entrenadores lo tuvieron que reanimar con huevos, brandy y estricnina, un estimulante tóxico, para que pudiera terminar la carrera. Otro corredor llamado Fred Lors tomó un atajo en auto varios kilómetros y cruzó primero la meta en broma, provocando un escándalo que hizo que fuera descalificado. Un tercer atleta sufrió tanto calor que se detuvo a comer manzanas en un huerto y le agarraron cólicos. Pese al caos, solo 14 de 32 competidores pudieron terminar. La prueba continuó siendo parte de los juegos, pero nunca fue tan rocambolesca como en ese entonces. El hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, un oficial soviético, estaba de guardia cuando los sistemas detectaron, falsamente, el lanzamiento de misiles nucleares estadounidenses contra los soviéticos. Petrov tenía instrucciones de informar de inmediato para un contraataque, pero dudó. Los radares mostraban solo 5 misiles, lo cual le pareció sospechoso. Un ataque real sería masivo. Desobedeciendo el protocolo, clasificó la alarma como un fallo técnico. Y tenía razón, era un error de satélite. Su sangre fría evitó una respuesta nuclear automática. Años después se supo cómo un hombre solamente con su sentido común posiblemente salvó al mundo de un holocausto atómico. El dirigible fantasma de San Francisco. El 16 de agosto de 1942, un dirigible de la Marina estadounidense de tipo L-8, conocido como Blimp, apareció flotando sin control y se estrelló suavemente en Daly City, cerca de San Francisco. Cuando socorrieron la aeronave, hallaron el interior vacío. Sus 2 tripulantes habían desaparecido, sin rastro en pleno vuelo. El Blimp había partido esa mañana a patrullar la costa y fue avistado poco antes. Nunca se encontraron los cuerpos de los tenientes Cody y Adams, ni se supo qué pasó. Caso número 1. El misterio del hombre de Somerton. El 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, en Australia. Estaba recostado contra un muro, vestido con traje y corbata, pero sin sombrero, algo inusual en esa época. Lo que más llamó la atención fue la ausencia de signos visibles de violencia, como si simplemente se hubiera quedado dormido para no despertar nunca más. Al registrar sus bolsillos, los investigadores encontraron un billete de tren no usado, una caja de fósforos, cigarrillos y un pequeño trozo de papel con las palabras Tamam Shud, que significa terminado en persa. El fragmento provenía de un libro de poemas titulado Rubaiyat de Omar Khayyam. La conexión con este libro resultó ser aún más extraña, cuando días después se encontró una copia de Rubaiyat abandonada en un auto estacionado cerca de la playa. En la contraportada del libro había un mensaje cifrado escrito a mano, el cual, hasta la fecha, nadie ha logrado descifrar. Este descubrimiento complicó aún más el caso, ya que los datos iniciales del hombre no proporcionaron ninguna pista. No llevaba identificación, sus huellas dactilares no coincidían con registros internacionales y todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente retiradas. Las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Una de las hipótesis más extendidas es que el hombre de Somerton era un espía involucrado en actividades secretas durante la Guerra Fría. En ese entonces, Australia era un punto estratégico para las potencias occidentales y la posibilidad de que el mensaje cifrado fuera un código relacionado con espionaje tomó fuerza. Sin embargo, otra teoría más personal apunta a un desamor. Una enfermera conocida únicamente como Justin fue vinculada al caso debido a que tenía su nombre escrito en otra copia del libro. Al mostrársele un busto del hombre de Somerton, su reacción nerviosa levantó sospechas, aunque ella negó conocerlo.
Otras investigaciones más recientes sugieren que el hombre pudo haber muerto debido a una rara variedad de veneno tan sofisticada que no dejaba rastros detectables en esa época. Incluso hubo esfuerzos por identificarlo a través de ADN, pero los resultados solo revelaron que probablemente tenía ascendencia europea. Este caso ha desconcertado tanto a expertos como a aficionados durante décadas. Se han escrito libros, producido documentales y realizado análisis científicos, pero el hombre de Somerton sigue siendo un enigma sin resolver. Un recordatorio de que incluso en un mundo obsesionado con la información, algunos secretos permanecen enterrados. Caso número 2. La muerte de Elisa Lam. En enero de 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, decidió embarcarse en un viaje sola por los Estados Unidos. Durante su estadía en Los Ángeles, se hospedó en el Hotel Cecil, un lugar famoso por su historia oscura, con un largo historial de personas que se quitaron la vida y crímenes, incluyendo la estadía de notables asesinos seriales como Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker o acechador nocturno. Elisa desapareció el 31 de enero, después de que no se comunicara con su familia como solía hacerlo diariamente. 2 semanas más tarde, y tras múltiples quejas de los huéspedes por el sabor y color extraño del agua, su cuerpo fue hallado en el tanque de agua del hotel, ubicado en la azotea. Uno de los elementos más desconcertantes del caso es el video captado por las cámaras de seguridad del ascensor, que muestra los últimos momentos de Elisa. En el video, se la puede ver actuando de manera errática. Presiona varios botones sin un orden aparente. Se asoma repetidamente al pasillo, como si estuviera buscando a alguien o algo. Se esconde en una esquina y realiza movimientos extraños con las manos, como si estuviera comunicándose con algo invisible. Este video se volvió viral y provocó una avalancha de teorías en línea. Algunas personas sugieren que Elisa estaba bajo los efectos de drogas alucinógenas, mientras que otros interpretaron su comportamiento como el resultado de un encuentro con algo paranormal. Cuando se realizó la autopsia, se reveló que Elisa había muerto por ahogamiento y no había rastros de drogas o alcohol en su sistema. Sin embargo, había dejado de tomar alguno de los medicamentos recetados para tratar su trastorno bipolar, lo que podría haber desencadenado un episodio psicótico. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue la logística de cómo llegó al tanque. El acceso a la azotea estaba restringido, con puertas bloqueadas y alarmas que deberían haberse activado. Además, la tapa del tanque era pesada y difícil de mover, algo que parecía imposible para Elisa, dada su complexión delgada y el estado en el que estaba. El Hotel Cecil también jugó un papel importante en las teorías. Su fama como un lugar maldito llevó a muchas personas a creer que Elisa pudo haber sido víctima de alguna fuerza sobrenatural o de las energías negativas acumuladas por los eventos oscuros que ocurrieron allí. Otras hipótesis más terrenales sugieren que alguien del personal del hotel pudo haber estado involucrado en su muerte y que la investigación fue manipulada para proteger la reputación del lugar. Incluso hay quienes creen que el video del ascensor pudo haber sido editado, ya que presenta cortes que levantaron sospechas. El caso de Elisa Lam no solo atrajo la atención de los medios, sino que también inspiró documentales y ficciones. La serie Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil, de Netflix, volvió a poner el caso en el centro de atención. Pero, a pesar de toda la cobertura, las preguntas principales siguen sin respuesta. ¿Fue un trágico accidente causado por un episodio de salud mental? ¿O hubo algo más oscuro detrás de su muerte? La verdad, al igual que el agua en el que fue encontrada, parece estar oscura y nublada, dejando un vacío que las teorías y especulaciones nunca han podido llenar. Caso número 3. El misterio del Paso Dyatlov. En enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos liderados por Igor Dyatlov emprendió una expedición hacia los montes Urales. Todos eran estudiantes experimentados del Instituto Politécnico de los Urales y buscaban desafiar una de las rutas más difíciles del invierno. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura emocionante terminó en uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna. Semanas después de su desaparición, sus cuerpos fueron encontrados en circunstancias tan extrañas que las preguntas sobre lo ocurrido siguen sin respuesta, más de 6 décadas después. Los primeros rescatistas encontraron su tienda de campaña rasgada desde adentro, como si los excursionistas hubieran huido en pánico.
A pesar de las temperaturas extremadamente bajas, muchos de ellos estaban descalzos o con ropas inadecuadas para el frío. Sus cuerpos aparecieron dispersos en diferentes lugares, algunos cerca de la tienda, mientras que otros estaban más lejos, enterrados bajo metros de nieve. Las autopsias revelaron que las causas de muerte variaban. Algunos murieron por hipotermia, pero otros presentaban heridas traumáticas graves. Uno tenía costillas rotas, otro el cráneo fracturado, y una de las excursionistas carecía de lengua. Lo más extraño es que las heridas parecían haber sido causadas por una fuerza tremenda, pero no había signos externos de violencia visibles, como cortes o hematomas superficiales. El lugar donde ocurrió el incidente, conocido ahora como el Paso Dyatlov, se convirtió en el epicentro de múltiples teorías. Una de las primeras hipótesis fue que los excursionistas fueron víctimas de una avalancha, lo que explicaría la prisa con la que abandonaron la tienda. Sin embargo, esta teoría fue descartada debido a la falta de evidencia de una avalancha en la zona y la posición de los cuerpos. Otra teoría apunta a pruebas militares secretas, sugiriendo que los excursionistas pudieron haber sido alcanzados por explosiones de armas experimentales. Testigos cercanos reportaron haber visto luces extrañas en el cielo durante la noche de la tragedia, lo que llevó a especulaciones sobre ovnis o tecnología militar soviética. Además, existe una teoría que involucra un fenómeno conocido como infrasonidos, que pueden ser producidos por vientos extremos y causar una sensación de miedo irracional. Esto podría haber llevado a los excursionistas a actuar de manera errática, huyendo en medio de la noche. También hay quienes creen que fueron atacados por una criatura desconocida, quizás un yeti, debido a las marcas de las heridas y la falta de explicaciones convencionales. Las teorías paranormales y conspirativas no tardaron en surgir, alimentadas por los informes incompletos y los esfuerzos del gobierno soviético por mantener el caso en secreto durante años. En 2019 las autoridades rusas reabrieron el caso y en el 2020 concluyeron que la causa más probable era una avalancha combinada con una serie de errores humanos. Sin embargo, para muchos, esta explicación resulta insatisfactoria, ya que no aclara detalles cruciales como las extrañas lesiones o el comportamiento inicial del grupo. Documentales, libros y análisis científicos han tratado de desentrañar el misterio, pero el Paso Dyatlov sigue siendo un caso emblemático de cómo, incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento, algunos eventos permanecen más allá de nuestra comprensión. Estos tres casos nos recuerdan que, aunque el mundo parece más conectado y documentado que nunca, todavía existen enigmas que desafían la lógica y la comprensión. El hombre de Somerton, Elisa Lam y el misterio del Paso Dyatlov son ejemplos de cómo la realidad puede ser más inquietante que la ficción. Pero ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Existen explicaciones lógicas que aún no encontramos? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión? Déjame tu teoría por favor en los comentarios. Siempre es fascinante explorar juntos lo desconocido. Si te apasionan los misterios tanto como a mí, no te podés perder mi libro Los misterios más oscuros de la historia. Un viaje fascinante por los casos más enigmáticos y aterradores que han marcado a la humanidad. Está disponible en Amazon y es el complemento perfecto para quienes buscan adentrarse aún más en lo desconocido. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que existe un lugar en el planeta donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro? Un lugar tan misterioso que ha inspirado todo tipo de teorías, desde lo científico hasta lo sobrenatural. Este lugar es conocido como el Triángulo de las Bermudas, un triángulo de agua en el Océano Atlántico que conecta Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué podría estar causando estas desapariciones? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la historia, explorando casos fascinantes, teorías increíbles y las explicaciones científicas más sorprendentes. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame un comentario con tu teoría favorita al final. Y si querés saber más sobre misterios como este, quédate hasta el final porque tengo algo muy especial para vos. Ahora sí, comencemos. Desapariciones emblemáticas. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido reportadas durante décadas, y algunas de ellas son tan extrañas que desafían cualquier explicación. Comencemos con uno de los casos más famosos, el vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos
despegaban de Florida para una misión de entrenamiento. Los pilotos eran experimentados, pero algo salió terriblemente mal. Poco después de despegar, comenzaron a reportar que sus brújulas se habían descontrolado. El líder del escuadrón dijo, y cito, "No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño. Incluso el océano se ve diferente". Poco después la comunicación se cortó y los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Lo más inquietante es que el hidroavión enviado para buscarlos también desapareció. 8 décadas después, ni los aviones ni los cuerpos de las 27 personas fueron encontrados. Otro caso emblemático es el del USS Cyclops, un barco de la Marina de los Estados Unidos, que desapareció en 1918, con más de 300 personas a bordo. Este buque transportaba manganeso y era considerado uno de los más avanzados de su tiempo. Sin embargo, en su ruta de Barbados a Baltimore, desapareció sin emitir ninguna señal de auxilio. A día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos en la historia de los Estados Unidos. También están los casos de los aviones comerciales Star Tiger y Star Ariel, que desaparecieron en 1948 y 1949 respectivamente. Ambos vuelos parecían transcurrir con normalidad, hasta que de repente simplemente dejaron de comunicarse con la torre de control. Estas desapariciones, junto con muchas otras, han alimentado las teorías más extrañas sobre lo que ocurre en esta región del Atlántico. Teorías sobrenaturales y conspirativas. Cuando las desapariciones no tienen explicaciones claras, surgen las teorías, y el Triángulo de las Bermudas tiene algunas que son fascinantes como aterradoras. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas esconde las ruinas de la mítica Atlántida. Según estas teorías, los atlantes buscaban cristales de energía que aún están activos en el fondo del océano, causando anomalías magnéticas que desorientan a barcos y aviones. Otros sugieren que el triángulo es un portal extraterrestre. Testimonios de pilotos y marineros mencionan haber visto luces extrañas antes de desaparecer. ¿Podría esta región ser un punto de encuentro para abducciones alienígenas? Una de las teorías más alocadas pero intrigantes es que en el triángulo existen vórtices temporales, portales que llevan a otras dimensiones. Pilotos han reportado que el tiempo parece acelerarse o que sus instrumentos fallan sin razón aparente. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de evidencia concreta, pero ayudan a explicar por qué el triángulo sigue cautivando nuestra imaginación. Explicaciones científicas. A pesar de las teorías sobrenaturales, la ciencia tiene explicaciones más racionales para lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Esta región del Atlántico es conocida por sus tormentas impredecibles. Las masas de aire caliente y frío se combinan, creando ciclones y tormentas eléctricas que podrían causar que barcos y aviones se desorienten y se pierdan. En el fondo del océano hay depósitos de hidratos de metano. Cuando se liberan, pueden crear burbujas gigantes que hacen que el agua pierda densidad, hundiendo barcos en cuestión de segundos. Algunos científicos creen que el triángulo tiene puntos de anomalías magnéticas que interfieren con los sistemas de navegación. Esto podría explicar por qué las brújulas a menudo apuntan en la dirección equivocada. Estas explicaciones científicas no resuelven todos los casos, pero sí ofrecen una visión más lógica de lo que podría estar ocurriendo. El impacto cultural del triángulo. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde libros como El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, que popularizó muchas teorías, hasta películas y documentales que han explorado este enigma, la fascinación por esta región parece no tener fin. Incluso series como Lost y Expedientes Secretos X han utilizado elementos del triángulo para construir sus historias, manteniendo vivo el mito para nuevas generaciones. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma que mezcla ciencia, superstición y mito. ¿Es un lugar maldito? ¿Un fenómeno natural? ¿O simplemente una colección de coincidencias desafortunadas? Sin importar qué creas, este misterio nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro propio planeta. Pero este no es el único lugar cargado de misterio. Hay otro sitio, al otro lado del océano, que también ha desconcertado a investigadores durante siglos. La misteriosa isla de Oak. A continuación, exploraremos a fondo el enigma de esta isla, su supuesto tesoro escondido y las increíbles historias que la rodean. Si te intrigó el Triángulo de las Bermudas, no te pierdas lo que sigue. En el corazón de Nueva Escocia, Canadá, se encuentra una pequeña isla que ha sido el centro de uno de los misterios más duraderos de la historia. Hablamos de Oak Island, un lugar que desde hace más de 200 años ha cautivado a aventureros, arqueólogos y cazadores de tesoros.
La historia comienza en 1795, cuando un joven, Daniel McGuinness, explorando la isla, encontró una depresión circular en el suelo. Intrigado, comenzó a excavar con la ayuda de unos amigos, y pronto descubrieron una capa de piedras, y más abajo, tablones de madera. Cada cierto nivel encontraban nuevas capas de tablones, lo que sugería que alguien había escondido algo deliberadamente allí. Este lugar pronto se conocería como el Money Pit, o el Pozo del Dinero. Y desde entonces, innumerables excavaciones han intentado desentrañar el secreto que guarda Oak Island. Pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar completamente este enigma. Teorías sobre lo que está enterrado en Oak Island. El misterio de Oak Island no sería tan fascinante sin las teorías que intentan explicar qué se encuentra enterrado ahí. Algunas de estas teorías son tan emocionantes como descabelladas. Una de las teorías más populares es que Oak Island esconde un tesoro de los templarios, un vasto alijo de oro y artefactos religiosos que los caballeros templarios habrían escondido antes de su persecución en el siglo XIV. Otra teoría sugiere que se trata del botín de piratas, específicamente el tesoro del famoso capitán William Kidd. Según esta hipótesis, Kidd habría escondido su tesoro en Oak Island antes de ser capturado. Algunos creen que el Pozo del Dinero esconde documentos históricos de valor incalculable, como los manuscritos perdidos de Shakespeare o incluso el Santo Grial. Y no falta quienes sugieren que Oak Island podría estar relacionada con civilizaciones antiguas, como los fenicios, que habrían dejado su legado en esta isla remota. Los misterios de la construcción del Pozo del Dinero. Lo que hace al Pozo del Dinero tan enigmático no es solo lo que podría estar escondido allí, sino cómo fue construido. Durante las excavaciones se descubrieron canales subterráneos que inundan el pozo con agua del océano, lo que dificulta enormemente cualquier intento de llegar al fondo. Además, a lo largo de los años, se han encontrado objetos desconcertantes, una piedra inscrita con símbolos que parecían ser un código cifrado, fragmentos de cadenas de oro y más recientemente, maderas que datan de siglos atrás. Todo esto sugiere que quien construyó este pozo tenía conocimientos avanzados de ingeniería y quería asegurarse de que nadie pudiera acceder fácilmente a su contenido. Las expediciones y las malas suertes de Oak Island. Desde el descubrimiento del Pozo del Dinero, ha habido decenas de expediciones para desentrañar su misterio, y muchas han terminado en desastre. En el siglo XIX, un grupo conocido como la Compañía de Onslow excavó profundamente, pero el pozo se inundó, frustrando sus esfuerzos. Décadas después, un empresario llamado Franklin Roosevelt, quien más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, invirtió dinero en la búsqueda, aunque sin éxito. Incluso hoy en día, el misterio sigue atrayendo cazadores de tesoros. El programa de televisión La Maldición de Oak Island ha documentado los intentos modernos de resolver el enigma. Sin embargo, muchos creen que la isla está maldita. Según una leyenda local, 7 personas deben morir antes de que el tesoro sea descubierto. Hasta ahora, 6 personas han perdido la vida en los esfuerzos por desentrañar el misterio, lo que añade un elemento oscuro a esta historia. Impacto cultural y teorías modernas. A lo largo de los años, el misterio de Oak Island ha cautivado la imaginación de miles de personas, ha inspirado libros, documentales y programas de televisión que han ayudado a mantener viva esta fascinación. Hoy, muchos creen que la isla no guarda un tesoro físico, sino un tesoro simbólico, una lección sobre la perseverancia humana y el deseo innato de descubrir lo desconocido. Otros sostienen que el Pozo del Dinero podría no tener ningún tesoro y que todo es un fenómeno natural que ha sido mal interpretado durante siglos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que un escuadrón entero de aviones desaparezca sin dejar rastro en pleno vuelo sobre el océano? ¿O cómo un líder mundial puede ser asesinado a plena vista y que décadas después no se sepa quién fue? Hoy vamos a desentrañar 2 de los misterios más impactantes y desconcertantes de la historia reciente, porque lo que estás a punto de ver te va a hacer cuestionar muchas cosas que pensabas saber. Caso número 1. El misterio del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos TBM Avenger
del ejército estadounidense despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un vuelo de entrenamiento de rutina sobre el Atlántico. Esta misión, conocida como el vuelo 19, estaba formada por pilotos experimentados y tenía que durar solamente 2 horas. Sin embargo, lo que comenzó como un ejercicio estándar terminó convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. Todos los aviones desaparecieron sin dejar rastro, y las circunstancias de su pérdida dieron inicio a las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas. La misión comenzó de manera normal. Los aviones siguieron una ruta establecida que incluía un trayecto hacia el este, luego un giro al norte y finalmente un regreso al oeste hacia la base. Sin embargo, algo extraño ocurrió poco después de completar la primera etapa de vuelo. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó a través de la radio que su brújula había dejado de funcionar y que el paisaje bajo ellos no coincidía con el esperado. A pesar de las condiciones meteorológicas relativamente estables, Taylor parecía desorientado. Según los registros de las comunicaciones, los demás pilotos también comenzaron a reportar problemas similares con sus instrumentos. Las grabaciones de radio revelan la creciente desesperación de Taylor. En un momento, se escucha decir: "Estamos entrando en aguas blancas. Todo parece raro, hasta el océano". Aunque el centro de control en Fort Lauderdale intentó guiar el escuadrón de regreso, Taylor insistió en que estaban volando en la dirección correcta, lo que finalmente llevó a que los 5 aviones se adentraran aún más en el océano Atlántico. Al caer la noche, las señales de radio se debilitaron hasta que finalmente se cortaron por completo. Ninguno de los aviones volvió. La desaparición del vuelo 19 provocó una de las búsquedas más grandes y costosas de la historia. Barcos y aviones peinaron la zona durante días, pero no se encontraron restos ni señales de los aviones, ni de los 14 tripulantes a bordo. Más extraño aún, uno de los aviones de rescate enviado para buscarlos también desapareció, llevando a la muerte a los 13 miembros de su tripulación. Esto no hizo más que alimentar el misterio. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías para intentar explicar lo que pasó. Una de las más populares relaciona la desaparición con el Triángulo de las Bermudas, un área del Atlántico donde se dice que han desaparecido barcos y aviones de manera inexplicable. Esta teoría sugiere que fenómenos como campos electromagnéticos anómalos o portales a otra dimensión podrían haber interferido con los instrumentos de los aviones y causado su pérdida. Otra teoría más científica apunta a errores humanos combinados con condiciones meteorológicas inusuales, como ráfagas de viento o tormentas repentinas que desorientaron a los pilotos. Sin embargo, las explicaciones convencionales no han logrado convencer a todos. Algunos creen que el vuelo 19 fue víctima de un experimento militar encubierto, mientras que otros insisten en que los aviones fueron abducidos por extraterrestres. Incluso, en años recientes, las expediciones que intentaron localizar los restos de los aviones han fracasado, dejando el caso envuelto en misterio. El vuelo 19 se ha convertido en un símbolo del Triángulo de las Bermudas y de lo desconocido que aún puede ser nuestro mundo. A pesar de los avances en la tecnología y la investigación, este caso sigue siendo un recordatorio de que algunos enigmas permanecen irresolubles, desafiando tanto nuestra lógica como nuestra imaginación. El vuelo 19 y su desaparición en el Triángulo de las Bermudas nos recuerda que incluso en un mundo que parece estar bajo control, hay eventos que escapan a toda lógica. Pero no es el único caso que ha dejado perplejos a los investigadores. Ahora nos trasladamos de los cielos al corazón de una ciudad, donde una figura política fue asesinada a plena vista, y las respuestas, incluso décadas después, siguen siendo esquivas. Este es el asesinato de Olof Palme. El asesinato de Olof Palme. El 28 de febrero de 1986, Suecia quedó en estado de shock cuando su primer ministro, Olof Palme, fue asesinado a tiros en pleno centro de Estocolmo. Era una noche fría y Palme había decidido, como solía hacer, prescindir de su equipo de seguridad personal. Después de asistir al cine junto a su esposa, Lisbeth, caminaron por una calle céntrica y concurrida. Fue entonces cuando un hombre se acercó por detrás y disparó 2 veces. Un tiro impactó directamente en la espalda de Palme, mientras que el segundo rozó a su esposa. Olof murió casi al instante. Su asesinato marcaría el inicio de uno de los mayores misterios políticos de la historia moderna.
El asesinato no solo fue impactante por la figura de Palm, un líder socialdemócrata carismático y controvertido, sino también por la forma en que pasó. A pesar de que sucedió en una zona transitada, el atacante logró escapar sin ser capturado, y las autoridades suecas enfrentaron una investigación plagada de errores y controversias desde el principio. Las descripciones del asesino fueron vagas, y no se aseguraron adecuadamente las pruebas en el lugar del crimen. El revólver utilizado nunca fue encontrado, y esto dejó a los investigadores con muy pocas pistas concretas. La figura de Olof Palme era polarizadora. Durante su tiempo en el poder, había sido un defensor ferviente de los derechos humanos y un crítico abierto de las potencias mundiales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Palme también condenó abiertamente el apartheid en Sudáfrica, lo que lo convirtió en un enemigo para los regímenes racistas de la época. Estas tensiones internacionales llevaron a teorías que sugerían que su asesinato podría haber sido un acto de represalia orquestado por agentes extranjeros. Sin embargo, las sospechas también cayeron dentro de Suecia. En 1988, Christer Petersen, un hombre con antecedentes criminales y problemas de adicción, fue arrestado y juzgado por el asesinato. Su identificación se basó en el testimonio de Lisbeth Palme, quien afirmó haberlo reconocido como el atacante. Peterson fue condenado, pero su sentencia fue anulada en apelación debido a la falta de pruebas concluyentes. A pesar de esto, muchas personas siguen creyendo que él fue el culpable, mientras que otros piensan que fue utilizado como chivo expiatorio en un caso mal manejado. El asesinato de Palme dio lugar a una serie de teorías conspirativas. Algunas apuntan a grupos de extrema derecha suecos, mientras que otros sugieren que fue un asesinato político ejecutado por la inteligencia extranjera, como la CIA o la KGB. Una de las teorías más intrigantes involucra a los servicios secretos sudafricanos, que supuestamente habrían planeado el asesinato como venganza por el apoyo de Palme al movimiento anti-apartheid. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada, dejando un vacío que ha alimentado especulaciones durante décadas. En 2020, después de 34 años de investigación, las autoridades suecas cerraron el caso identificando al presunto culpable como Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia. Engström era un diseñador gráfico que trabajaba cerca del lugar del asesinato y que se había presentado como testigo en los primeros días de la investigación. Sin embargo, su coartada fue débil y más tarde surgieron inconsistencias en su historia. Engström se quitó la vida en el año 2000, lo que dejó al caso sin posibilidad de un juicio formal. Aunque las autoridades declararon que estaban convencidas de su culpabilidad, la falta de pruebas concluyentes y el cierre abrupto del caso no convencieron a todos. El asesinato de Olof Palme sigue siendo un tema delicado y decisivo en Suecia. Es un caso que no solo marcó la historia del país, sino que también dejó preguntas sin respuesta sobre la vulnerabilidad de los líderes políticos y las complejidades del poder en un mundo lleno de conflictos ideológicos. A pesar de los avances en la investigación, este caso emblemático permanece envuelto en sombras, un recordatorio de que incluso los eventos más públicos pueden esconder secretos que nunca vamos a conocer. Estos dos casos nos demuestran que hay misterios que incluso con el paso de los años siguen resistiéndose a toda explicación. La desaparición del vuelo 19 y el asesinato de Olof Palme no solo desafían nuestra comprensión, sino que también nos recuerdan que hay preguntas que quizá nunca tengan una respuesta definitiva. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Por cierto, en algunos países o dispositivos ya está habilitada la opción Hype. Es un botón que dice Hype. Apretalo ahora mismo y me ayudarías muchísimo. Gracias. Que el pequeño pueblo de Busingen, Busingen am Hockerheim, que el pequeño pueblo de Busingen am Hockerheim,